Bueno, vamos a ver ahora lo que es la seguridad social en los países que he señalado: España, Portugal, Italia, Francia y Reino Unido. No sé al final qué orden vais a intervenir, pero da igual. Os las presento, aunque muchos de vosotros las conocéis, ¿no? Por este orden: Carmen Tatay Puchades, María José Aravilla Martínez, Celia Fernández Prats. Son profesores de esta casa, Derecho al Trabajo de la Seguridad Social. Y bueno, vosotras marcáis el orden. ¿Quién interviene primero? Bueno, buenos días. Gracias, Remy, por darnos esta oportunidad de trabajar en el derecho del deporte desde el punto de vista de la seguridad social. Tienes media hora, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a ser breves, ¿eh? Como especialistas somos de derecho de la seguridad social, entonces lo que nos hemos fijado es si había algo de especial o de peculiar en España y en otros países al hilo de los deportistas profesionales. Entonces, también para no cansaros, yo misma estoy agotada ya, pues vamos a ver si lo conseguimos. Tampoco sé si vosotros habéis estudiado algo de seguridad social, y entonces también por eso pues una introducción de dos palabras. En España y en los otros países, mira, nosotros tenemos un modelo de protección social, vamos a decirlo así, amplio, que nace evidentemente desde el modelo constitucional, pero tenemos una vertiente tradicional, muy antigua, histórica, que es el modelo contributivo. Es decir, aquí quien trabaja y hace una actividad cotizará y cobrará lo que nosotros conocemos como seguridad social: pensiones, prestaciones, subsidios cortos o jubilación, invalideces, etc. Esto es el modelo contributivo. Tenemos también una pequeña vertiente no contributiva o asistencial, desde los años 90 más o menos, para personas en situación de necesidad, que o bien lleguen a la invalidez o a la jubilación sin recursos, y unos mecanismos más o menos de no contributivo. Bien, cuando hablamos de los deportistas, como son deportistas que están haciendo una actividad, lo que va a primar por el hecho de hacer la actividad es que estarán en el modelo contributivo. Sí. Por el hecho de hacer una actividad deportiva en territorio español, estarán obligados y llamados a estar dentro del sistema de seguridad social. Lo que ocurre es que nosotros tradicionalmente en el sistema de seguridad social diferenciábamos un régimen general para todos los trabajadores de la industria, de los servicios, y algunos regímenes especiales, ¿vale? Ahí incluso para trabajadores autónomos o de distintos sectores. Bien, pues si nos vamos a remontar ya a los orígenes, ¿cómo empieza en España a protegerse a los deportistas? Empieza en el año 79, pensando en los jugadores profesionales de fútbol. Es decir, a partir de este año 79, aunque ya los futbolistas españoles tenían una mutualidad como privada, como hay mutualidades hoy, ¿vale?, donde se les podía proteger para su futura jubilación, pues si tenían un accidente, pues si se quedaban inválidos, pues esto ya funcionaba, pero paralelamente se crea en el año 79 un régimen especial de seguridad social para los jugadores profesionales de fútbol, ¿vale? Esta es la primera como manifestación, ¿vale? Años más tarde, ya por los años 90, empieza a extenderse en el año 85 hay una ley, que es la ley 26 del 85, que viene a introducir que algunos de los regímenes especiales que había por ahí, como jugadores de fútbol, ferroviarios, artistas, toreros, que vamos a ir a una homogeneización y que vayan, en vez de estar en regímenes especiales regulados, que se vayan al régimen general. Entonces esto se produce en esta ley 26 del 85, hay dos decretos del año 86 que van a decir: los jugadores profesionales de fútbol que hasta este momento tenían un régimen especial van a pasar al régimen común general de los trabajadores normales y asalariados que hay en España en la seguridad social. Y esto se produce por dos decretos del año 86. A partir de este momento se les extiende la protección por desempleo, porque en su viejo régimen tenían jubilación, viudedad, invalidez, incapacidad temporal, pero no tenían otras prestaciones que son genéricas para los trabajadores por cuenta ajena en España. Así es en el año 86. Lo que ocurre es que a partir de ahora, de este momento, empieza a discutirse la jurisprudencia, llega hasta el Supremo, si pues yo trabajo para un club de ciclismo, ¿tengo o no tengo derecho a seguridad social y a que me contrate y me cotice en el régimen general? Entonces aquí hay discusión, llega el Supremo finalmente, en contra de lo que decía el Central del Trabajo, viene diciendo que sí, que un ciclista o un entrenador de baloncesto también son deportistas profesionales, porque ya hay una relación laboral de deportistas profesionales del año 81 y del año 86 la siguiente, diciendo que por tanto, como trabajadores por cuenta ajena, tienen que estar cubiertos por la seguridad social, como ya lo están los futbolistas, cuyo régimen especial se había extinguido para pasar en el régimen general. Tan es así que se ve obligado el gobierno, mediante sucesivos decretos, a hacer caso de lo que estaba diciendo el Supremo,
A lo mejor no hacía falta decirlo, pero entonces aparece un decreto en el año 91 a goteo, donde se incluyen en el régimen general a los jugadores profesionales de baloncesto. En el año 93, otro, ciclistas profesionales. No sé si me equivoco en el orden, porque a lo mejor empezaron los ciclistas, luego fueron los de baloncesto, y en el año 97 un decreto para incluir a los jugadores de balonmano. Pero lo que pasa es que las últimas inclusiones ya no solo eran a los jugadores, sino también a los deportistas profesionales en estas actividades. Porque llegamos al año 2003 y se dice, en el 2003, o sea, no hace tanto, todos los deportistas profesionales, considerados como tal, los que en derecho del trabajo se ligan por la relación laboral especial, van a estar dentro del régimen general, nivel contributivo del sistema de seguridad social, con los mismos derechos y obligaciones respecto de los empresarios, que son los clubes o sociedades, a los deportistas o no, que se incluyen. Pero aquí hay una ampliación porque, mirad, las normas antiguas de seguridad social, sobre todo se ocupaban de los jugadores. Pero desde el momento en que, porque se discute laboralmente, si un entrenador, si alguien del equipo directivo es también deportista y laboralmente ya se dice que sí, pues en Seguridad Social dice, bueno, pues todo el que sea, no me voy a complicar quién es deportista profesional, no, todo el que lo sea a efectos laborales, porque se le aplica la relación laboral, también va a estar cubierto en Seguridad Social. ¿Me explico? Dentro del régimen general. Entonces, la panorámica es un deportista profesional, sea cual sea la disciplina, siempre que trabaje en las condiciones que se regulan como trabajador por cuenta ajena, está dentro de la seguridad social en el régimen general. Y a partir de aquí, las obligaciones de los clubes serán los mismos que hay para cualquier trabajador. Es decir, inscribirse en la empresa como tal, afiliar y dar de alta a los trabajadores, cotizar, ¿vale? Las mismas obligaciones que tiene respecto de un trabajador normal. Peculiaridades muy pocas, solo quiero señalar las peculiaridades que hay al hilo de la cotización, porque lo único que se hace es que se intentan fijar las categorías de los deportistas profesionales a qué grupo de cotización va. Esto no tiene mucha importancia en la práctica porque esto significará que tienen unos mínimos y unos máximos para cotizar por contingencias comunes en la seguridad social. Como creo que no habéis estudiado seguridad social, sí que conviene decir cuánto cuesta un trabajador en el régimen general y cuánto cuesta por tanto un deportista profesional. Bueno, lo que se cotiza más o menos es para contingencias comunes un 28,3%. Se cotiza para accidente de trabajo, que en el tema de los deportistas la empresa, únicamente los clubs, pagan un 3% sobre los salarios. Carmen, a este paso no, o sea, es que no da tiempo de decir nada. Ah, ¿me estoy extendiendo mucho? Pues sí. Bueno, pues me sangra. Es que no... Bueno, y cotizan para desempleo, pero por ejemplo, pero la Carmen, pero sí que sería importante que les hicieras ver la diferencia que hay entre el coste de las cuotas y los salarios reales. Pues esto es lo que te estoy diciendo. Ahora vamos a las bases, no, porque como es un trabajador del régimen general, tienen las mismas bases máximas que un trabajador del régimen general. Eso significa, por ejemplo, para el 2012, pues desde las mínimas, que son 748, 750 mínimas mensuales, a las máximas, que son 3.200. Claro, esto depende, pero depende de qué actividad estemos hablando, de qué disciplina deportiva y de qué división y de qué categoría. Por decir, nos vamos a las mínimas, trabajando a tiempo completo, de 750, a las máximas, aunque cobren muchísimo más, no se puede cotizar por más de 3.200. ¿Vale? Y entonces, ¿qué le cuesta al club? Pues más o menos un 40% de esta cantidad. O sea, los salarios se van a disparar para algunas categorías, pero su coste de seguridad social vendrá limitado a los 3.200. Gracias. Esta es no es una peculiaridad, esta es una condición de ser trabajador por cuenta ajena y estar en el régimen general sin peculiaridades que a lo mejor harían falta. Bueno, otras situaciones, que me quedo sin saliva. Vamos, que Cristiano Ronaldo cuesta lo mismo que un trabajador. Exactamente, que no hay diferencias en las ambiciones específicas. Y luego, también, pero ya me callo porque no me dejan a... Soldado cuesta lo mismo. Sí. Vale, ya simplemente decir que tenemos también otra perspectiva, porque aquí estamos hablando de los clubs, pero también hay figuras de
como un autónomo, ¿no? Podría verlo, si es mayor de 18 años, trabaja de forma habitual, personal y directa, y luego también porque a los deportistas de élite, de alto nivel, se les permitió que si no estaban ya dentro de la Seguridad Social, porque trabajar para un club, pues entonces podrían hacer un convenio especial con la Seguridad Social y pagarse las cuotas. Esto nadie lo ha hecho, salvo que venga detrás una federación o una empresa que lo subvencione o patrocine, nadie se va a pagar cuotas de Seguridad Social de 250 euros siendo un club marquista de fondo. El pobre te mueres de hambre, ¿eh? Vale. Muchas gracias. Ahora creo que tenéis una palabra que nos va a hablar sobre la acción, la cobertura. Sí, sobre la acción protectora. Es decir, que una vez hemos visto, nos ha indicado Carmen, que los deportistas profesionales están dentro del régimen general de la Seguridad Social, vamos a ver en qué términos están en el régimen general y cuál es la acción protectora, qué prestaciones les cubre. La norma que incluye a los deportistas profesionales dentro del régimen general les equipara en la protección como a cualquier otro trabajador del régimen general de la Seguridad Social, es decir, que van a tener la misma cobertura que el resto de trabajadores, con excepción de la cobertura de las prestaciones no contributivas, pero van a tener derecho a las prestaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgos durante el embarazo, lactancia, prestación por desempleo y todas las pensiones que cubre el sistema de seguridad social. Lo que pasa es que las peculiaridades propias de la actividad profesional que los deportistas desempeñan pues conlleva que aunque tengan la misma acción protectora, pues sí que se cuestionen algunas de las contingencias que a estos deportistas se les protegen. Y dentro de lo que es la doctrina judicial, pues se ha cuestionado, por ejemplo, qué origen deben de tener las lesiones que sufre un deportista profesional con origen o sea, por el desempeño del deporte que practiquen, si puede ser considerado como un accidente de trabajo o como una enfermedad profesional, porque hay muchas veces que claro que la lesión se presenta de manera súbita y violenta y no hay ninguna duda ni ningún obstáculo para poderla calificar como accidente de trabajo, pero hay ocasiones en las que estas lesiones pues son, o estas patologías se presentan de lesiones degenerativas que llevan de un origen de un accidente que al estar pues continuamente forzando y pues terminan siendo pues artrosis o lesiones más degenerativas. La doctrina judicial en estos casos ha entendido muy forzado que se pueda calificar como enfermedad profesional, un poco por culpa del sistema que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, donde solo se consideran enfermedades profesionales algunas que puedan tener los lanzadores de martillo, disco y jabalina, que se llama síndrome del canal de Gullón por comprensión del nervio cubital en la muñeca, y algunas otras enfermedades del brazo y del codo y del antebrazo. Es decir, que el resto de enfermedades que se presenten en los deportistas profesionales de manera súbita y violenta, que no sea de manera súbita y violenta, sino de tipo degenerativo, se tienen que reconducir al concepto de accidente de trabajo, que en cualquier caso va a tener una protección mejor que si fuera una contingencia común, pero no tanto como tendría de calificarse como una enfermedad profesional. Y por otro lado, es interesante también, dentro de lo que son las prestaciones por incapacidad permanente, qué calificación pueden sufrir aquellas enfermedades, o sea, aquellas lesiones que le suponen al trabajador una enfermedad de carácter permanente, pero para el ejercicio de su profesión habitual. Porque nuestro sistema gradúa las incapacidades en 4 tipos y hay algunas que tienen relación con la actividad que se desempeña. En este sentido estaría, por ejemplo, la incapacidad permanente parcial, que es una incapacidad que le ocasiona al trabajador una reducción en su capacidad anatómica o funcional no inferior a un 33%, pero que no le impide llevar a cabo las actividades fundamentales de su profesión habitual. El legislador no ha limitado el acceso a las pensiones de incapacidad permanente de este tipo de colectivos, de los deportistas profesionales, pero entiendo que difícilmente un deportista que sufra una reducción de un 33% va a poder, con los niveles de exigencia de campeonatos y de estar al 100%, pues difícilmente van a poder estar o continuar desempeñando su profesión habitual. Y la segunda cuestión problemática respecto a los deportistas es si se les puede o no reconocer una incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. Es decir, hasta qué punto un deportista profesional que solo por el transcurso del tiempo pues seguramente se va a quedar incapacitado para el ejercicio de su profesión habitual,
puede gozar de la calificación de incapacidad permanente. Y aquí la doctrina judicial ha seguido caminos muy dispares. Hay sentencias en tribunales superiores de justicia que desde el momento que el legislador no restringe ninguna de esta cobertura para los deportistas profesionales, pues les reconoce derecho a incapacidad permanente total para la profesión habitual. Y hay otros pronunciamientos judiciales que rechazan la posibilidad de declarar a un deportista profesional una incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, porque entienden que todo deterioro físico va a limitar el correcto ejercicio de la actividad profesional, y sería tanto como admitir que cualquier deportista profesional puede tener un final en su carrera por la vía de la incapacidad permanente total. Como he dicho, existen argumentos a favor y en contra, y es muy difícil tener una sentencia de unificación de doctrina por el Tribunal Supremo. En este sentido, el proyecto de ley de reforma de Seguridad Social introdujo una coletilla donde se limitaba el acceso a la pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual a partir de los 45 años de edad, pero esta medida finalmente no llegó a la ley, con lo cual continuamos sin ningún tipo de limitación. Por el resto, ya he dicho que tienen la misma protección que cualquier otro trabajador del régimen general de la Seguridad Social sin mayores diferencias. Y desde el punto de vista complementario, es decir, la posibilidad de obtener la posibilidad, de destinar recursos para obtener prestaciones complementarias a las que pueda otorgar el régimen general a estos deportistas profesionales, pues está regulado en España, tanto para ellos como para el resto de trabajadores, de forma voluntaria y gestionada a partir de instituciones privadas, pues compañías de seguro, mutualidades, incluso por la vía de los planes de pensiones. En todo caso, esta previsión, como digo, es voluntaria, pero suele ocurrir que los convenios colectivos adoptan esta serie de medidas de manera que se convierte en obligatoria para esos clubes o asociaciones deportivas con respecto a sus deportistas profesionales. Medidas que suelen consistir pues, en mejorar las prestaciones, por ejemplo, de incapacidad temporal cuando tienen una baja, ya sea por accidente de trabajo o no, aunque siempre suele estar más protegida el riesgo profesional, como ya os ha dicho Celia, también en este ámbito privado de protección social, y asegurar con las compañías de seguros pues, lo que sería el riesgo de invalidez y fallecimiento, a veces por todos los riesgos o por todas las contingencias, otras veces solo si deriva de accidente de trabajo. En el terreno complementario, yo para ser muy rápida solamente voy a decir la que es la peculiaridad del ámbito del deporte profesional, y es la existencia de la mutualidad profesional de deportistas profesionales. Seguimos en el mismo ámbito, voluntario, privado, gestionado desde la propia mutualidad, y la mutualidad que se rige por la normativa del seguro privado, y en ese ámbito la especialidad viene de la mano de la normativa que regula los regímenes de previsión, las condiciones mínimas y garantías mínimas que tienen que respetarse y darse a todo tipo de persona, como en el caso de la mutualidad los deportistas profesionales tienen algunas excepciones para adecuarse a lo que es la carrera profesional del deportista profesional. Dos matizaciones. Por un lado, las aportaciones a esta mutualidad relacionada con los deportistas profesionales, los topes de esas aportaciones anuales que están establecidos para una persona normal en 10.000 euros al año, se convierten en una aportación de 24.250 para el deportista profesional al año, es decir, en menos tiempo pueden hacer el doble de aportaciones, más que el doble que un trabajador que no fuera de este colectivo. Y la segunda de las excepciones es que está pensado que esta protección que les da la mutualidad a estos deportistas pueda actualizarse, es decir, puedan recoger o recuperar esas aportaciones desde el momento que terminen con su carrera profesional, sin necesidad de esperar al momento de la jubilación o a que surja una situación de incapacidad, que es lo normal, que es el régimen normal para el resto de trabajadores. Sería lo más específico que tienen en el régimen complementario los deportistas profesionales. Bravo. Y la última, Carmen. Bien, yo... Intentar ser muy breve. Sí, de manera muy breve. Vamos a hacer ahora lo que sería el estudio de derecho comparado. Os hemos contado la seguridad social de los deportistas profesionales en España,
y ahora pues de manera muy sintética cada uno de los países analizados en el marco del proyecto de investigación, lo más sintético posible. Yo me voy a encargar de Portugal. El modelo de seguridad social que tiene Portugal es muy parecido al que ha comentado Carmen al principio. Hay un sistema de seguridad social que tiene 3 niveles de protección: un nivel contributivo para aquellos que trabajan, un nivel asistencial para la gente que carece de rentas y un nivel complementario que se puede articular desde el Estado, cosa que aquí en España no sucede, para complementar las prestaciones de seguridad social. En cuanto al encuadramiento de los deportistas profesionales en el sistema portugués, están encuadrados como en España dentro de lo que sería el nivel contributivo, que allí se llama sistema de seguro, y dentro del régimen general de la seguridad social para aquellas personas que realizan una actividad profesional por cuenta ajena. Lo que pasa es que tienen un ámbito material de protección reducido, es decir, que no se les encuadra en el régimen general con igualdad de condiciones que al resto de trabajadores, sino que tienen reducido su ámbito de protección. En cuanto a lo que sería la financiación o la cotización a la seguridad social, pues igual que en España están obligados a cotizar tanto los deportistas profesionales como los clubes o los empleadores para los que prestan servicios. Igual que en España también es el empleador o el club el que asume el mayor coste de la cotización a la seguridad social respecto al trabajador. En cuanto a la cotización, en principio toda la remuneración que obtiene el deportista profesional va a formar parte de su base de cotización, igual que en España. Si tienen alguna retribución como la firma de contrato o cantidades que no están retribuyendo exclusivamente el trabajo de un mes, se tienen que incluir prorrateadas a lo largo de los 12 meses del año. Y la peculiaridad que tienen los deportistas profesionales es que para calcular su base de cotización, o sea, la base sobre la que se va a calcular lo que se ingresa a la seguridad social todos los meses, se le aplica una limitación de 1/5 parte de las retribuciones que el deportista percibe, siempre que sea superior a lo que sería el salario mínimo interprofesional de allí de Portugal. Pues seguramente en atención a que los salarios de determinados deportistas son muchísimo más elevados que el del resto de trabajadores, su cotización se limita a 1/5 parte. Pero por contrato individual entre el trabajador y el club se podría incrementar la cotización hasta el 100% de las retribuciones, en cuyo caso se percibirían mejores prestaciones que serían dentro de lo que es la modalidad complementaria de seguridad social articulada a través de la vía del Estado. En cuanto a la acción protectora o aquellas contingencias o prestaciones que tienen protegidas los deportistas en Portugal, pues son las mismas que el resto de trabajadores portugueses, con la excepción de la protección por enfermedad, llaman allí, y la protección por enfermedad sería equivalente a la prestación de incapacidad temporal en España, es decir, esta prestación económica que van a recibir cuando, por consecuencia de una enfermedad o de un accidente, no van a poder desempeñar su actividad profesional. Llama la atención de los deportistas portugueses que, por ejemplo, el riesgo del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, no solo los deportistas, sino cualquier trabajador en Portugal, no está cubierto a través del sistema de la seguridad social, sino que la empresa está obligada a firmar con una aseguradora privada la cobertura del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional. Y así sucede también con los deportistas, que tienen una norma específica que regula la cobertura de los deportistas profesionales en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Esta norma específica lo que viene a hacer es limitar la cuantía de las prestaciones en caso de muerte, incapacidad o incapacidad ya sea permanente o temporal de los deportistas derivados de un accidente de trabajo. En vez de cobrar las mismas prestaciones que corresponderían a cualquier otro trabajador en la aplicación de las reglas generales, se limita a 14 mensualidades de cada una de las prestaciones. Y la peculiaridad interesante que he resaltado en España es que en este caso los deportistas portugueses sí que tienen limitado el acceso a las pensiones de incapacidad permanente para la absoluta, para su profesión habitual, se llama allí, hasta los 35 años de edad. Es decir, que no se calificará una incapacidad para un deportista profesional a partir de los 35 y tampoco van a poder cobrar pensiones reconocidas con anterioridad a partir de los 35 años de edad.
Por lo demás, también tienen una seguridad social complementaria, que como ya os he dicho, consiste pues, en este pacto que puede hacer el trabajador con la empresa de mejorar sus cotizaciones y por tanto sus prestaciones, y también en los convenios colectivos se pueden mejorar las prestaciones que con carácter general se establecen en la regulación normal. Por ejemplo, el convenio de fútbol mejora las prestaciones de incapacidad temporal cuando el trabajador está incapacitado hasta el 100% de las retribuciones habituales. Y creo que he intentado ir lo más rápido posible para dejar tiempo a los demás. Gracias. Vas a hablar de... Yo voy a hablar de Francia. Francia. En Francia el esquema de protección es muy similar al que hay en España. Hay un régimen para trabajadores independientes o autónomos, un régimen para trabajadores asalariados o por cuenta ajena, el de trabajadores agrarios, y luego hay una serie de regímenes particulares para colectivos muy específicos, como los mineros, los trabajadores del mar, funcionarios, etc., que regulan solo ciertas peculiaridades. El caso de los deportistas profesionales es sencillo, sujetos a la relación laboral, como habéis visto antes, y además sujetos en las mismas condiciones que cualquier trabajador por cuenta ajena, incluido dentro de la protección del régimen general. La peculiaridad en Francia, que afecta a todos los trabajadores y que es muy peculiar del sistema de protección pública francesa, es que junto a este régimen general que proporciona unas prestaciones de base, como las llaman ellos, existe un régimen de pensiones complementario que es obligatorio y que debe de asumirlo las propias empresas. O sea, las empresas, además de las cotizaciones al régimen de base, pues tienen también que asumir una carga que corresponde a la cotización de las pensiones complementarias que debe de realizar empresa y trabajador, a una federación en concreto. Todas las empresas, todas las instituciones que se utilicen con esta finalidad, que pueden ser entidades de seguros, tienen que estar federadas en una gran institución que es la que controla el Estado y la que controla que ese régimen complementario funcione en condiciones de solvencia y con las garantías adecuadas. Hay un tercer nivel de protección, que es también un nivel complementario, exactamente como en España, porque en Francia también existe la tradición de que las empresas complementen las prestaciones básicas a los trabajadores desde la vía de los convenios colectivos, y ese nivel complementario voluntario, también regulado en el mismo código de la Seguridad Social francesa, se encuentra también en auge, en el sentido de que es habitual que allí ese nivel también esté compensado a partir de la negociación colectiva. Bueno, yo me voy a ceñir también, como antes, a cosas muy básicas de los deportistas profesionales que pueden afectarle, teniendo en cuenta que ellos están, como el resto de asalariados, dentro del régimen general. Uno tiene que ver con la financiación del sistema, y funciona como aquí, a través de cuotas, cotizaciones, contribuciones que tiene que realizar tanto la empresa como el trabajador. Peculiaridad con respecto al caso español, pues que las bases de cotización sobre las que se cotizan no están sujetas a topes. Imaginar lo que puede suponer para los salarios, ya que se cotizan en función de los salarios reales de los trabajadores, lo que puede suponer las cotizaciones de ciertos clubes, de ciertos deportes profesionales. En este sentido, para un poco que veáis los costes que puede suponer para un club francés la cotización respecto de sus deportistas profesionales, la polémica se planteó en esta materia con los llamados derechos de imagen. Los derechos de imagen en Francia hubo hasta el año 2010, recogía el Código del Deporte, les permitía en el artículo 222 que una parte de lo que es de la retribución que recibían los trabajadores en concepto de derechos de imagen por la comercialización de la imagen del club, del equipo en sí, que una parte de ellas estuviera exenta y no fuese considerada salario a estos efectos, estuviera exenta de efectos fiscales y también de seguridad social. Con un tope, que el tope lo iba a definir cada uno de los convenios colectivos de la disciplina deportiva en concreto, con el tope del 30% de la retribución bruta. Evidentemente los convenios colectivos hacían uso de esta, porque era mucho mejor para estos clubes poder ahorrarse, meter en las bases de cotización hasta el 30%, pues llegaban al tope, las retribuciones por derechos de imagen hasta el 30% quedaban exoneradas. Pero esta norma se mantuvo en vigor solo hasta el año 2010. A partir del año 2010 ya todo lo que reciban estos trabajadores en concepto de derechos de imagen forma parte y debe formar parte de las bases de cotización. ¿Qué ocurre? Y esto ocurre en España, ocurre en Reino Unido y ocurre en otros países como en Francia, pues que se hace uso muchas veces en los clubes, se hace uso de sociedades de gestión de imagen, de gestión de derechos relacionados con el derecho de imagen, entidades terceros, ¿no? Entidades ajenas
De manera que lo que reciben los trabajadores en virtud de los derechos de imagen viene de esas sociedades y no directamente del club empleador. Y cuando esto ha llegado a los tribunales en Francia, los tribunales han resuelto muchas veces valorando que hay indicios suficientes en muchos de esos casos para entender que lo que se intentaba era eludir las cargas sociales de ese dinero que al fin y al cabo viene siendo una retribución a los jugadores por razón de su contrato de trabajo y calificándolo como tal, incluso en los casos en los que se hacía a través de una sociedad interpuesta. Y ya por último, como otra peculiaridad que afecta a los deportistas profesionales, como ya os ha dicho la profesora Remedios Roqueta, con anterioridad en Francia existe un convenio colectivo nacional del deporte que afecta a todos los deportistas de todas las disciplinas deportivas. Ese convenio nacional del deporte en materia de previsión social complementaria obliga también a que después otros convenios, los convenios de cada una de las disciplinas, recojan una serie de medidas de protección complementaria obligatoria, en materia sobre todo de incapacidad temporal o invalidez y fallecimiento cuando derivan de causas profesionales. Estas medidas a que obliga ese Convenio Nacional del Deporte pues se recogen después en el convenio de fútbol, de los ciclistas, del rugby, baloncesto, los convenios típicos de allí, de Francia, que son 4 o 5 los que hay. Y entonces lo que hacen estos convenios es recoger esas medidas y además luego después mejorarlas. Introducir también otra serie de medidas, pues tipo planes de pensiones, como el convenio colectivo del fútbol en Francia, para que puedan los deportistas disponer de un ahorro cuando cesen en su carrera profesional, ¿vale? Como hemos visto antes aquí en España, tenemos la mutualidad de los deportistas profesionales preparada para ofrecer ese servicio, ese producto, y allí pues depende de que el convenio colectivo lo asuma o no lo asuma como tal. Bueno, muchas gracias. Pido disculpas porque hemos tenido que exponer en apenas unos minutos un trabajo que les ha llevado mucho tiempo. Aún así les felicito por que habéis ido a lo esencial. Dudando de si voy a ser capaz de ir. Que lo será. Ahora va a Italia. Muy rápido. Ya, 4 ideas. Vale, muy rápido. Sí, antes me he remontado un poco a la historia, pero por contar que la historia española es igual. Quiero decir, también la primera el modelo italiano es como el modelo español, el francés y el portugués, una vertiente antigua, tradicional, contributiva y una rama asistencial, incluso para temas de dependencia. Bien. En el modelo de realizar una actividad en territorio italiano deportiva va a dar lugar a estar dentro del sistema también de seguridad social, pero el origen o la primera protección va siempre también a los jugadores de fútbol, en el año 73, en España hablamos del 79. Lo que pasa es que allí ya fue jugadores de fútbol y entrenadores de fútbol, o sea, un poco más generoso en el sentido de que el campo se delimitaba no solo a los atletas que ellos llaman, ¿no? Bien, esto es así hasta el año 81, precisamente por obra de la ley que han citado mis compañeros italianos, la ley de 91, de 23 de marzo de 1981, bueno, va a decir que esta protección de la que ya gozan los deportistas, los jugadores y entrenadores de fútbol, se extienda al resto de deportistas profesionales. Estamos hablando solo de pensiones de jubilación, invalidez, viudedad, orfandad, o sea, solo pensiones, no riesgos profesionales, no accidentes de trabajo, sino futuras pensiones, a través además de un fondo especial, que es el EMPALS, que es un fondo para los trabajadores del espectáculo, porque ya empieza así el fútbol considerándose un espectáculo, y en el año 81 la protección que se da al resto de deportistas profesionales es también la de los espectáculos. Claro, aquí hay un límite importante, pero viene por la propia normativa laboral, porque solo va a ser protegido el que es profesional. Y profesional solo, como depende de la federación, solo está en golf, boxeo, motociclismo, ciclismo, fútbol y baloncesto. Y ya está, ninguna otra disciplina es profesional. Lo que pasa es que para pensiones nos da igual que haya un contrato dependiente, para el club, que sea un contrato de trabajador autónomo. Para nosotros lo que sería un contrato a tiempo parcial, pero que para allí es un autónomo porque le trabaja pocas horas a la federación, a la sociedad, etcétera, ¿vale? Bien, y esto es para pensiones. ¿Qué peculiaridad tienen de pensiones? La cotización se puede disparar mucho más para empresas o clubes ya importantes, porque hay también límites de topes máximos y mínimos, pero el tope, por poneros un ejemplo, si os he dicho que en España vamos a pensar en una primera división, son 3.200 euros al mes, eso por 12 meses al año, si trabajo todo el año, son unos 40.000 euros de tope máximo, aunque cobre
lo que pueda cobrar. En Italia, en cambio, se ha proporcionalizado más porque una de las peculiaridades de los deportistas profesionales es que pueden tener, o sea, que su máximo es específico. Con datos para el 2012 de cotización, vale, nos vamos a ir a un máximo anual de 94.000 euros o, porque hay una cotización sobre esto, que es una cotización solidaria, un plus del 1,20 hasta 701.058 euros al año. Bueno, esa es la base. La base sobre la que aplicaremos los porcentajes, y los porcentajes son similares a los españoles. Lo que pasa es que se cotiza menos porcentaje porque no hay cotización para desempleo, ni para maternidad, ni para incapacidad temporal de los deportistas profesionales. Tienen otros mecanismos para estar protegidos cuando se les acaba el contrato, pero no la protección por desempleo que conocemos aquí. Hay una gran diferencia porque estos son pensiones que se gestionan a través del ENPAS, aunque desde 1 de enero del 2012 el ENPAS se ha dejado, que es una gestora propia, se ha declarado extinguida y pasa al INPS, que es como el Instituto Nacional de la Seguridad Social para los trabajadores normales, ¿vale? Porque también en Italia están sufriendo un proceso de armonización hacia las normas comunes, únicos regímenes, etc. La peculiaridad en pensiones es la jubilación anticipada. En Italia, igual que en España, están constantemente haciendo reformas de cálculos de pensiones, endureciendo los requisitos. Allí ya ahora van a tener en cuenta toda la vida laboral para calcular tu futura pensión. En España estamos a 15 años, pero nos vamos a 25, pero nos vamos aproximando. Allí ya toda la vida. Aquí te piden 15 años, allí te piden 20. Y aquí sabéis que la jubilación se pondrá poco a poco, a partir del 1 de enero del año que viene, hasta los años, hasta 67 años cumplidos. Pues en Italia, la edad de la mujer, que viene siendo desde los años 90, 60, y la de los hombres, 65, también se ha elevado a 66. ¿Vale? Pues esto no pasa así para los deportistas. Para los deportistas profesionales, pensando que tienen una carrera corta, se les va a poder jubilarse anticipadamente, cosa que en España no está prevista. De forma que por cada 4 años que trabajen como deportista profesional, a la edad normal le restamos 1, pero nunca más vamos a restar de 5 años, ¿vale? Incluso los más antiguos pueden, las mujeres desde los 47 acceder a la jubilación y los hombres desde los 52. Vale, gracias. ¿Por qué? Porque sobreentiende que están más castigados. Sí, pero de todos modos, eso es criticable porque también es, o sea, allí entran todos, los directores técnicos, ahí entran todos, no solo los atletas, ¿vale? Entonces eso tiene sus más o menos. Ellos han buscado ese privilegio y lo han defendido, y lo han conseguido. Entonces las reformas de jubilación y tal no les están afectando. Luego tienen otra protección, y ya acabo. Para nosotros es muy importante cuál es la causa, y eso lo criticamos siempre. Si tú te quedas inválido por accidente de trabajo o un día que te vas paseando, porque así, si es profesional, tienes una protección normalmente mejor que si no lo eres. Pues eso es así en España, ¿vale? Y a veces eso se ha puesto en crítica porque en Inglaterra no pasa para nada desde hace muchos años, ¿vale? Pues en Italia todavía es más agudizado porque hay una protección completamente distinta para accidentes de trabajo y enfermedad profesional que para pensiones. Para pensiones vamos con un fondo de pensiones especial de los deportistas, con sistema de reparto, pero con cantidades que se ingresan muy altas, con un fondo especial, aunque ahora se ha introducido desde 1 de enero del 2012 en el seguro normal de pensiones, ¿vale? Y en cambio para accidentes de trabajo tenemos una gestora que ha tardado mucho en proteger a los deportistas profesionales, porque desde la ley 81 que han comentado mis compañeros, lo que tenían era un seguro obligatorio del deporte, como también tenemos en España, y esto era para los profesionales, tanto por cuenta ajena, dependientes, como autónomos, ¿vale? Para los profesionales. Lo que ocurre es que en el año 2000 se aprueba un decreto legislativo donde las sociedades y clubs obligatoriamente tienen que cubrir por accidentes de trabajo y enfermedad profesional en el año 2000 a los deportistas profesionales, pero solo a los deportistas profesionales por cuenta ajena, dependientes. Con lo cual ahí se empieza a proteger como cualquier trabajador si tiene un accidente de trabajo al ir a entrenar, que eso en un accidente deportivo no estaba cubierto, si hay una responsabilidad de un tercero, pues alguien desde el público que les lanza algo y los lesiona, es decir, empieza a hacerse una mejor protección a los accidentes de trabajo y enfermedad profesional a partir del año 2000, pero solo de los deportistas profesionales dependientes, sujetos a un contrato en las condiciones que se han explicado. El resto de deportistas profesionales pues tienen un seguro obligatorio deportivo. ¿A través de qué entidad? Fundamentalmente fue el Sportas, que está desde los años 40, que estaba funcionando en el CONI para todos los deportistas, ¿vale? Pero
obligatoriamente desde el año 81 para los deportistas profesionales autónomos, pero en el año 2003 también a los aficionados se les obligará a cubrirse los accidentes en el deporte, que no son los accidentes de trabajo, puro y duro, porque los accidentes de trabajo es un concepto de seguridad social gestionado a través del INAI y con unas prestaciones, con unas bases mínimas y máximas que aquí son más bajas y con unas indemnizaciones tarifadas. Aquí es una especie de seguro privado obligatorio a través del Sportas u otra entidad, porque al final se ha liberalizado qué entidad los va a cubrir. Evidentemente, en accidentes de trabajo, ya a cabo, me parece que la protección es muy baja todavía, pero entiendo que habrán pólizas privadas con compañías que estarán mejorando, porque para pensiones sí que están bastante beneficiados. Bueno, pues muchas gracias.